Mi hermanastro se unió a mí en la piscina y empezó a mostrar interés romántico en mí. Compartiré en este video lo que pasó, pero primero, veamos cómo empezó todo. Era de esos veranos que parecían interminables, de esos en los que el calor se pegaba a todo, casi como una segunda piel. Ni siquiera sentarse a la sombra servía de mucho, era un calor denso y pesado que hacía que cada día se confundiera con el siguiente. No teníamos muchos sitios a los que escapar, así que la piscina se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde podíamos resguardarnos, dejarnos envolver por el agua fresca y, por un rato, olvidarnos de todo lo demás. Mi hermanastro y yo no éramos especialmente cercanos. No éramos exactamente desconocidos, pero tampoco nos habíamos pasado de la raya. Había un entendimiento entre nosotros, un acuerdo silencioso y tácito de simplemente coexistir. Él llegó a mi vida de repente, inesperadamente, e incluso después de todo este tiempo, no nos habíamos entendido. Él estaba ahí, una presencia constante, pero una que siempre parecía inalcanzable. En aquellos días, solíamos ir a la piscina sin decir gran cosa. No lo necesitábamos, el silencio parecía sentarnos bien. Había en él una extraña comodidad, una especie de distancia que lo simplificaba todo. Pero ese verano, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Al principio fueron sutiles, solo pequeños cambios, cosas que podría haber ignorado si no se hubieran ido acumulando una a una, creando una tensión que no podía evitar. Recuerdo su aspecto aquel día, sentado al borde de la piscina, con las piernas colgando en el agua y los hombros encorvados con esa naturalidad de siempre. Tenía el pelo mojado, pegado a la frente, y no parecía notarlo ni importarle. El sol se ponía, proyectando una luz suave y cálida sobre todo, haciendo que el agua brillara como el cristal. Parecía absorto en sus pensamientos, contemplando algo mucho más allá de lo que yo podía ver, y entonces me miró, una mirada rápida, que casi se me escapa. Pero había algo en sus ojos que me pilló desprevenida. No era la mirada casual que solía darme para asegurarse de que no me ahogara o algo así. No, esto era diferente. Me observaba, no con esa distancia cautelosa habitual, sino con algo que se sentía más cercano, más cálido. Me deslicé en el agua en silencio, dejando que la frescura me envolviera, esperando que calmara la extraña sensación que me subía por la espalda. Pero no fue así. Sentí su mirada fija, no solo una vez, sino varias veces, y empecé a preguntarme por qué. ¿Por qué me miraba así? El aire entre nosotros se sentía más pesado, cargado de algo tácito, algo que no podía identificar pero que no podía ignorar. Quería decir algo, romper el silencio que de repente se había vuelto sofocante, pero las palabras no salían. Así que simplemente floté allí, mirando el cielo que se oscurecía, dejando que el momento se prolongara. Ninguno de los dos se movió, y por un momento, eso fue suficiente. Pero a medida que pasaban los minutos, no pude evitar sentir que algo había cambiado entre nosotros, algo sutil, sí, pero innegable. Era como si se hubiera trazado una línea invisible, una que de alguna manera habíamos cruzado sin querer, y no había vuelta atrás. Al día siguiente, intenté deshacerme de esa extraña sensación de la piscina, diciéndome que no era nada, solo un capricho del calor o quizá mi imaginación desbocada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Había algo en la forma en que me había mirado, en cómo el silencio nos había envuelto como una manta pesada, negándose a levantarse. A medida que avanzaba el día, el aire se volvía más denso, el tipo de calor que hacía que todo se sintiera más lento, más intenso. Por la tarde, dentro era insoportable, así que cogí mi toalla y me dirigí a la piscina. Y, igual que ayer, ya estaba allí. Estaba recostado contra el borde de la piscina, con los ojos entrecerrados y las manos colgando, tan relajado como siempre. Por un momento, pensé en darme la vuelta y fingir que no lo había visto. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de esa mirada, o la forma en que sentí sus ojos fijos en mí mucho después de acostarme la noche anterior. Fuera lo que fuese, me mantuvo clavada en el suelo, sin ganas de alejarme. En cambio, me deslicé en el agua sin hacer ruido, esperando que no se diera cuenta. Pero lo hizo. Siempre lo hacía. Has estado nadando mucho últimamente, dijo con voz suave, casi pensativa. Fue un comentario simple, algo tan casual que podría pasar por una conversación trivial, pero se sintió cargado de significado, como si dijera algo más, como si se fijara en mí de una forma que antes no había notado. Me encogí de hombros, intentando mantener la voz firme. Solo intento mantenerme en forma, dije, sin mirarlo, concentrándome en las ondas que se extendían a mi alrededor.
Pero podía sentir su mirada fija en mí, aunque no la miraba, podía sentir el peso de su mirada, como se detenía un segundo de más, igual que ayer, hubo una pausa, un breve periodo de silencio que parecía casi una pregunta suspendida en el aire entre nosotros, sin respuesta. Me di cuenta, dijo finalmente, con la voz más baja, un murmullo apenas por encima del sonido del agua. Y no pude evitar preguntarme, ¿se dio cuenta de qué? ¿Qué estaba allí? ¿Que venía a la piscina todos los días, esperando encontrar una vía de escape? ¿O había notado algo más, algo que yo no quería que viera? Lo miré un segundo y capté su mirada, y allí estaba de nuevo, esa mirada, esa misma intensidad serena que parecía decir más de lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a expresar con palabras. Sentí que el corazón me daba un vuelco, una descarga eléctrica me recorrió la espalda, y aparté la mirada rápidamente, esperando que no se hubiera dado cuenta. Pero sí. Lo noté por la forma en que me observaba, esperando, como si supiera exactamente lo que pasaba por mi cabeza, aunque yo apenas lo comprendía. Nos quedamos así un rato, flotando en el agua, uno al lado del otro, pero sin tocarnos. El silencio entre nosotros se sentía diferente ahora, más denso, como si ambos estuviéramos esperando que algo sucediera, pero ninguno supiera qué. Y a medida que el sol se ponía en el cielo, proyectando largas sombras sobre la piscina, me di cuenta de que lo que estuviera sucediendo entre nosotros apenas estaba empezando. Guión bajo 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 guión. Cambio silencioso. Los días siguientes fueron todo menos normales. Era como si la piscina se hubiera convertido en un escenario silencioso de algo que ninguno de los dos entendía del todo. No hablábamos de ello, y sin embargo, cada vez que nos encontrábamos solos allí, la tensión se sentía aún más densa, como si algo tácito se estuviera gestando entre nosotros, esperando un momento para liberarse. Empezó a venir a la piscina con más frecuencia. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero luego empecé a notar patrones. Siempre llegaba unos minutos antes que yo, o lo encontraba ya en el agua cuando yo aparecía, levantando la mirada al acercarme, con una leve sonrisa dibujando las comisuras de sus labios. Una noche, el aire estaba cargado con el olor a cloro y la tenue calidez del sol aún se aferraba al agua. Estaba haciendo largos, esforzándome más de lo habitual, como si pudiera alejarme nadando de los pensamientos que habían empezado a llenar mi mente. Y cada vez que pasaba junto a él al borde de la piscina, sentía su mirada fija en mí, siguiendo cada brazada, cada movimiento. Cuando finalmente me detuve, recuperando el aliento, él seguía allí, observándome, con una expresión indescifrable pero atenta. Intenté ignorar cómo se me aceleraba el pulso, cómo sentía la piel más cálida bajo su mirada, a pesar de que el agua estaba fría. Cada vez vas más rápido, dijo con una leve sonrisa en la voz. Y por alguna razón, ese simple comentario le pareció un elogio. Supongo que he practicado mucho, respondí, intentando mantener un tono ligero y casual. Pero incluso mientras hablaba, sentía cómo la tensión volvía a apoderarse de nosotros, llenando el silencio entre nosotros. Era como un juego, cada uno tanteando el terreno, traspasando límites que ni siquiera sabíamos que existían. Hubo una pausa, y pensé que quizás sería eso, que simplemente asentiría y volvería a lo que había estado pensando, como siempre. Pero entonces me sorprendió, ¿sabes? Empezó, con la voz más tranquila, casi vacilante. Hemos pasado más tiempo juntos este verano que en años, parpadeé, sorprendida. Tenía razón, claro, pero oírlo decirlo lo hizo sentir diferente, real. Supongo que sí, dije, sin saber muy bien cómo responder. Y, sin embargo, una parte de mí quería decir más, preguntarle por qué se daba cuenta, por qué le importaba. Pero no me atrevía a romper el frágil silencio que se había instalado entre nosotros, temerosa de que dijera lo rompiera. Flotamos allí, uno al lado del otro, el agua nos movía suavemente de un lado a otro, y aunque no nos tocábamos, podía sentir el calor que irradiaba de él. El espacio entre nosotros se sentía de alguna manera demasiado pequeño, demasiado cercano. Cada mirada, cada roce de agua se sentía como si sostuviera un peso que ninguno de los dos podía negar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un suave resplandor dorado sobre el agua, me encontré preguntándome qué había cambiado entre nosotros y si habría alguna forma de volver atrás. Pero en el fondo, sabía que eso no era posible. Habíamos cruzado una línea invisible, una que ni siquiera me había dado cuenta de que existía hasta que fue demasiado tarde. Y en ese momento tranquilo, compartido, comprendí que fuera lo que fuera, no era solo una fase, algo que se desvanecería con el calor del verano. Era algo más,
algo para lo que no estaba segura de que ninguno de los dos estuviera listo. Después de esa noche, todo cambió. Era como si un hilo invisible se hubiera tendido entre nosotros, uniéndonos de maneras inexplicables. Cada vez que pensaba en ir a la piscina, el corazón me latía con fuerza, la anticipación y la ansiedad me atormentaban. No sabía si él sentía lo mismo, pero había algo en su mirada, algo en el aire entre nosotros que lo hacía imposible de ignorar. Una tarde, lo encontré ya en la piscina, de espaldas a mí, flotando perezosamente, con los brazos extendidos y los ojos cerrados. Por un momento, me quedé allí observándolo, intentando comprender el caos de emociones que se acumulaba en mi interior. Debió de presentirme porque abrió los ojos y me miró con una expresión suave, casi indescifrable. Pensé que no vendrías, murmuró en voz baja, como si tuviera miedo de romper la calma y quietud del momento. Casi no, respondí, sintiendo una extraña punzada de culpa, aunque no sabía por qué. Era extraño cómo habíamos caído en esta rutina tácita, rodeándonos en una extraña atracción magnética que ninguno parecía capaz de resistir. Me deslicé en el agua, manteniendo la distancia, y por un rato, simplemente flotamos allí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. No era incómodo, no exactamente, pero tenía una intensidad que me erizaba la piel y me latía el corazón de una forma que no quería admitir. Después de unos minutos, rompió el silencio, su voz apenas era un susurro. ¿Alguna vez sientes, no sé, que hay algo más? Me miró con ojos inquisitivos, como si esperara una respuesta que él no tenía. Me quedé paralizada, con la mente acelerada. Una parte de mí quería restarle importancia, reír y fingir que no entendía lo que quería decir. Pero lo entendía. Sabía exactamente lo que quería decir, y fingir lo contrario me parecía una mentira. Sí, dije finalmente, con voz suave, casi como si me lo estuviera admitiendo por primera vez. A veces, él asintió, su mirada volvió al agua. Había algo vulnerable en su expresión, un anhelo silencioso que tiraba de algo muy profundo en mí. Quería acercarme, salvar la distancia que sentía a la vez demasiado cerca y demasiado lejos, pero no sabía cómo. Todavía no pasamos el resto de la tarde en un silencio confortable, con la tensión entre nosotros latente. Seguí esperando que dijera algo más, que rompiera el hechizo que parecía haber en nosotros, pero no lo hizo. Y cuando el sol finalmente se puso en el horizonte, proyectando un cálido resplandor mortecino sobre la piscina, me di cuenta de que no quería que lo hiciera. Por primera vez, sentí algo parecido a la paz, una silenciosa aceptación del extraño y tácito vínculo que se había formado entre nosotros. Era frágil, delicado, pero era nuestro, y eso bastaba. Guión bajo 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 guión. Línea cruzada. Unos días después, me encontraba dando vueltas por la casa, inquieta e insegura, mientras mis pensamientos volvían a la piscina, a él. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada, sentía el peso del silencio que nos envolvía, denso e innegable. Había estado evitando la piscina, sin saber qué diría o qué haría si lo volvía a ver. Pero esa tarde, mientras el sol yacía bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el patio trasero, ya no pude alejarme más. Tomé mi toalla y salí, con el corazón latiéndome con fuerza a cada paso. Cuando llegué, ya estaba en el agua, flotando cerca del borde, de espaldas a mí. Por un instante, me quedé allí observándolo, sintiendo una extraña mezcla de nervios y emoción retorciéndose en mi interior. Luego, respirando hondo, me deslicé en el agua, la frescura se apoderó de mi piel, asentándome, se giró al acercarme, sus ojos se encontraron con los míos con esa misma intensidad serena que ya conocía. Esta vez no hubo sonrisa, ni un gesto casual, solo un silencio denso y pesado, suspendido entre nosotros como una pregunta que ambos temíamos responder. «Me has estado evitando», dijo en voz baja, su voz tenía un matiz de algo que no pude identificar, algo casi vulnerable. Tragué saliva, sin saber cómo responder. Solo necesitaba un tiempo para pensar, logré decir, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Sobre qué?, preguntó, con la mirada firme e inquebrantable. No había acusación en su tono, solo una curiosidad silenciosa, la necesidad de comprender. Aparté la mirada, sintiendo el peso de su pregunta sobre mí. Sobre nosotros, admití finalmente, con las palabras extrañas, ajenas. Sobre lo que sea esto, asintió lentamente, su expresión se suavizó, y por primera vez, vi algo en sus ojos que no había notado antes, un anhelo, una intensidad silenciosa que reflejaba los sentimientos que tanto me había esforzado por ignorar. Sin pensarlo, me acerqué, la distancia entre nosotros se redujo hasta que pude sentir el calor de su piel, la suave ondulación del agua entre nosotros.
No se apartó, al contrario, se inclinó hacia mí, sin apartar la mirada de la mía, con una expresión abierta y vulnerable, y entonces, sin decir una palabra más, extendió la mano, rozándome la mía con una caricia tan suave, tan tentativa, que me aceleró el corazón. Fue un gesto tan pequeño, tan simple, pero en ese momento, sentí que todo, como si una línea que habíamos estado rodeando con cuidado durante semanas, finalmente se hubiera cruzado. No me aparté, no podía. En cambio, dejé que mis dedos se entrelazaran con los suyos, y la calidez de su piel me provocó un escalofrío, una emoción que no podía ignorar. Nos quedamos allí, uno junto al otro en el agua, mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía hasta quedar solos nosotros dos, unidos por algo que ninguno de los dos entendía del todo, pero que no podíamos negar. No había palabras, ni explicaciones, solo una conexión silenciosa y tácita que se había estado construyendo durante tanto tiempo, y que finalmente encontró una voz en el silencio. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el agua, supe que cualquier cosa que nos aguardara, cualquier pregunta o desafío que pudiéramos enfrentar, lo afrontaríamos juntos. Porque en ese momento, comprendí que habíamos cruzado una línea, una que jamás podríamos desviar, y por primera vez, me sentí lista para ver a dónde nos llevaría.